Buenas tardes, familia. Dios me los bendiga. Una bendición estar con ustedes una vez más. Andábamos sufriendo mi esposa y yo en Mazatlán. Hey, sufriendo por Cristo. Right? El Señor nos bendijo ¿cómo les puedo explicar? El Señor nos bendijo con un viaje a Mazatlán la semana pasada. Fuimos a una conferencia de misiones y de plantación de iglesias. De hecho, de ahí nació este ministerio. ¿Ok? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo empezó este ministerio en Mazatlán? Bueno, el año pasado, pastor David del Ministerio Americano estaba en Mazatlán en esa misma conferencia cuando se topó con el pastor Marvin Marroquín de Solo Cristo Salva de California. Pastor David le dijo, hey, pastor David le dijo pastor David a Marvin, queremos empezar una obra en español en Casa Grande. Y Marvin le dijo, ¿dónde queda Casa Grande, Arizona? Le dijo, está cerca de Maricopa. Sí, ahí estamos cerquitas. Dice, ahí está el varón. Porque Marvin y yo habíamos obrado juntos 7 años en el sur de California, en los ministerios hispanos de Calvary Chapel. Y así es como mi familia y yo llegamos aquí a Calvario Casa Grande. Entonces, pastor David dijo, tienes que ir, es de Dios. Fuimos, me dieron el privilegio de compartir. Mi tema fue M aquí, Isaías capítulo 6. M aquí, yo voy. Fue un hermoso tiempo de bendición. Y mi esposa y yo decidimos también tomar unos días para nosotros solos, o nos fuimos de turista los primeros días. De hecho, no aparecimos a la iglesia hasta el viernes, no les miento. Mazatlán es una ciudad increíble, muy bonita ciudad. Los mariscos, creo que los mejores mariscos que yo he comido en mi vida, voy a ser honesto. Si les gustan los ostiones, estaban tan frescos los ostiones. De hecho, me gustó tanto y fue de tanto impacto para mí, lo compartí en Facebook, los que están en mi Facebook vieron las fotos, que ahora el hermano Oscar se va por Mazatlán el viernes. Ahí va a estar él también. Y al ratito les voy a explicar algo y vamos a orar por él, vamos a orar por su familia antes de que se vayan a Mazatlán. ¿Por qué no me hacen el favor de ir a Hechos capítulo 2, por favor? ¿Por qué no me hacen el favor de ir a Hechos capítulo 2? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Para los que no han estado aquí con nosotros, nos están visitando, estamos estudiando el libro de los Hechos ahorita, verso sobre verso. Vamos a terminar el capítulo 2 hoy, primeramente. No lo vamos a terminar, pero sí vamos a cubrir la mayoría. Y antes de empezar, le quiero dar gracias a Oscar, que la semana pasada compartió con ustedes. Fue de grande bendición. Yo ya miré el video está en YouTube. Si lo quieren ver, busquen Calvario Casa Grande. Ahí van a ver el video de Oscar. Y les voy a ser honesto, de hecho, creo que tuvo más trabajo hoy compartiendo el salmo de hoy que lo que realmente estuviste enseñando la semana pasada, pero voy a ser honesto, Pero yo me estaba riendo allá atrás, le digo a Mike, está batallando más hoy que la semana pasada. Y eso me dice a mí que era el Espíritu Santo que estaba aquí usándote, bro, de una manera poderosa. Y esto es la primera vez en el púlpito para nuestro hermano Oscar. Primera vez para Oscar en el púlpito. Y cuando yo le pedí, le di suficiente tiempo, creo que fue como en diciembre que te dije. Y me dijo, no, pastor, busque a alguien más y no sé qué. Pero el Señor, uno de mis dones ha sido el discernimiento, discernimiento, ¿no? Y discernimiento de espíritus. Hay veces Dios me permite ver dones en personas que ellos mismos no pueden ver. ¿Ok? No estoy diciendo que soy nada especial ni nada, ¿verdad? Dios nos da diferentes dones, ¿verdad? Dones tenemos todos tenemos dones. Yo lo vi en Oscar, yo lo vi que él puede enseñar. Y lo demostró la semana pasada. Así como José, tú también tienes el mismo don, brother, no te preocupes, tú eres el que sigues. Pero hoy vamos a ver algo similar, porque Oscar lo dijo del púlpito, dijo, soy bien tímido, ¿verdad? Lo dijo. Yo miré el video, dice, soy bien tímido. Y aquí estoy. Dios hace la obra con el que quiera, todo conforme se deje usar. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que yo compartí en Mazatlán. De hecho, como les dije, mi tema fue M aquí, yo voy, Isaías 6. ¿Cuáles son los requisitos para servir a Dios en la obra o en el ministerio o en cualquier cosa? Es tener un corazón dispuesto. Es todo lo que Dios necesita. Porque si yo vengo y le digo a Dios, mira Dios lo que yo tengo, mira Dios, yo sé hacer esto, Dios, o mira Dios, yo te puedo ofrecer esto, Dios dice, no, todavía no estás listo. Pero cuando tú dices, Señor,
Pastor Joe está loco. Y yo no sé. Y me dijo que yo enseñe y no puedo. Y luego te hincas. Me imagino que te pasaste mucho tiempo en oración. Yo me vengo orando desde mi casa hasta aquí todo el camino. De hecho, hoy no estaba aquí sentado, estaba orando. Y cuando ustedes estamos adorando y ustedes ven las manos arriba, la mayoría de las veces yo estoy clamando, Padre, lléname de tu espíritu. Me imagino que Oscar estaba igual, ¿verdad? Y Dios ve eso y escucha a Oscar, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces Dios dice, esa persona yo puedo usar. La historia de hoy es muy similar a lo que ustedes vieron el domingo pasado, porque vamos a ver lo que he titulado, si estás tomando notas, el mensaje más grande del mundo. Y vamos a ver a un hombre que no hace muchos días antes, 45 días aproximadamente, estaba negando a Cristo Jesús. Conocemos la historia del apóstol Pedro. El día que arrestaron a Jesús, vinieron diferentes personas y le dijeron, tú eres seguidor de aquel. No, yo no soy. Yo ni lo conozco. ¿Recuerdan? ¿Cuántos han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Qué bien describe Mel Gibson esa escena, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que está saliendo una nueva película que se me hace que está produciendo? Creo que del tiempo de los apóstoles, ¿no? Right? He's making a new movie. Ya, están haciendo una nueva película, La Pasión de Cristo parte 2. ¡Wow! Eso va a estar poderoso. Pero vemos ahí esa escena, hasta Pedro mismo, cuando de repente Jesús lo voltea a ver y por tercera vez lo nega. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido ese tipo de experiencia? A lo mejor vocalmente no has negado a Jesús, pero a lo mejor con tus acciones. A lo mejor tú has estado en una situación donde te dio vergüenza ser conocido como seguidor de Cristo. Wow. Y luego tú dices, el Señor me va a rechazar. O a lo mejor tú dices, yo ya la regué, Dios no me ama. Pero lo hermoso de Jesús, cuando Él resucitó, vio a Pedro y a Juan pescando, y de repente Jesús estaba ahí haciéndoles un desayunito de pescaditos, con los pancakes, ¿se acuerdan? Y les hizo champurrado, ¿verdad? Y French toast, y vinieron y estaban comiendo. Y le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Dale de comer a mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes todo. Apacienta mis ovejas. 3 veces, ¿verdad? Que Pedro eventualmente llegó a entender lo que Jesús estaba haciendo. Pedro, tú me negaste 3 veces. 3 veces te voy a preguntar cuánto me amas y te voy a restaurar. Vemos la historia hoy en Hechos capítulo 2 de Pedro ser usado de una manera poderosa. Vamos a ver el cambio de un hombre tímido, miedoso. No era muy tímido que digamos, era bien bocón, ¿verdad? Pero vimos a este hombre bocón que una vez dijo, yo muero por ti, Jesús. Negar a Jesús. Y después ser restaurado por Jesús y hoy usado poderosamente en lo que es el primer mensaje del Evangelio y el mensaje más poderoso predicado en el mundo. ¿Por qué no oramos y vamos a ver lo que Dios va a hacer hoy? Padre, te damos gracias, te bendecimos. Señor, venimos y pedimos que tú nos hables hoy. Pedimos que tú nos ministres, Padre. El mensaje del Evangelio, Padre, qué poderoso es este mensaje porque tú nos has llamado a llevarlo a todo el mundo. A todo el mundo, Padre, porque es el mensaje de salvación. Y creo que nosotros como cristianos se nos olvida. Se nos olvida, Padre, por qué realmente nos llamaste. Nos llamaste para salvarnos, pero nos llamaste para algo más grande todavía, para usarnos en tu plan de salvación. ¿Y cuántos de nosotros, Padre, no estamos compartiendo el mensaje del Evangelio? Porque somos tímidos, porque tenemos miedo, Padre. Pero, Señor, tú, cuando viene tu poder de tu Espíritu, Padre, grandes cosas puedes hacer. Entonces, Señor, hoy háblanos poderosamente a través de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Espíritu Santo, aquí estoy, me hago disponible. Heme aquí, Padre. Yo no vengo con nada, vengo con las manos vacías, Padre. Y nomás te doy este corazón y esta boca para que tú le hables a tu pueblo. Para que tú le hables a tu pueblo. De hecho, Señor, queremos oír de ti. Si oímos de ti, salimos bendecidos. Si oyen de mí, Padre,
salen vacíos. Y mi deseo, Padre, es que este pueblo aquí, tú nos fortalezcas, nos crezcas, nos vacíes y nos uses para alcanzar casa grande, porque hay mucha gente, Padre, que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Y nosotros a veces nos ponemos muy cómodos en la iglesia. Y si tú, Padre, con 12 de tus discípulos volteaste el mundo boca abajo, Padre, ¿qué no puedes hacer con este cuarto que está ahorita aquí? Padre, ayúdanos, bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Empezando en el verso 1, para tener su contexto, ¿verdad? Porque ya cubrimos la primera parte. Pero nomás para tener el contexto, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una sobre de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban todos los varones ahí? ¿Se recuerdan? Lo que hablamos hace 2 semanas, era el tiempo de Pentecostés, había una fiesta en Jerusalén. Jerusalén estaba llena en ese tiempo, ¿sí? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y todas las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y abres, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios, ¿sí? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué es lo que vimos hace 2 semanas? ¿Qué es lo que aprendimos? Que el Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo, ¿correcto? Vimos la introducción del Espíritu Santo al mundo. Vimos al Espíritu Santo venir y caer y derramarse sobre todos los apóstoles, discípulos y sobre todos los que estaban en el aposento, aproximadamente 120 personas. Y vimos, los escuchamos hablar en diferentes lenguas, ¿sí? A mí me gusta más la interpretación, en vez de la palabra lenguas, lenguajes. Porque los que estaban ahí, todo el mundo oyó esta bulla y se acercaron. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Había grandes vientos, algo estaba pasando, ¿no? Y vino todo el mundo, se acercó y oían las maravillas de Dios, dice la palabra de Dios, en su propia lengua, ¿sí? Pero aprendimos esto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nunca se glorifica. ¿Por qué digo esto? En Mazatlán se dijo algo que quiero compartir con ustedes, algo que yo obviamente ya conozco. Tenemos un problema en los ministerios hispanos en la Iglesia de Cristo. No estoy hablando de Calvary Chapel, no estoy diciendo que Calvary Chapel es perfecto, pero tenemos un grande problema en las iglesias hispanas. ¿Cuál es? Que a veces nos enfocamos demasiado en el Espíritu Santo y no en la palabra de Dios. A veces estamos dándole gloria al Espíritu Santo y no queremos darle gloria a la palabra de Dios. Preferimos el emocionalismo, preferimos que el pastor esté sudando, gritando, brincando, declarando, y no queremos escuchar la palabra de Dios. Y decimos, ahí se mueve el Espíritu, pero entonces eso es emocionalismo. Y tenemos cristianos que no tienen una buena base, una buena fundación en la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Eso lo hizo para demostrarlo, no es normal aquí. Ustedes ya lo saben, no salgan corriendo. Yo soy mucho más pentecostés de lo que ustedes creen. Yo lo puedo hacer muy, muy fácil. Yo puedo alzar la voz, yo puedo gritar, yo puedo sacar mi pañuelo y limpiarme. Eso no quiere decir que es de Dios necesariamente. ¿Por qué? Porque el mundo quiere emocionalismo. Y se enfocan en esas cosas y no se enfocan en la palabra de Dios que da la fundación. Y entonces algo viene en mi vida y yo no tengo la fundación de la palabra y hago decisiones incorrectas porque lo único que tengo es emocionalismo. Tengo una narración emocional. Si no lo siento, no es de Dios. Eso no es verdad, porque Cristo nos dice la verdad en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero fundar mi vida. ¿No lo dijo Jesús al final del Sermón del Monte? ¿Se acuerdan?
Y el que oye mis palabras, dijo Jesús, y edifica su casa sobre la roca. Y vimos la semana, o hace 2 semanas vimos que el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. De hecho, Jesús nos dijo, ¿recuerdan? Jesús nos dijo, cuando venga el Consolador o cuando venga el Espíritu Santo, Él hablará o Él testificará de mí. La obra del Espíritu Santo es de testificar de Jesús. Y eso es lo que vemos en el derramamiento del Espíritu Santo cuando vino el día de Pentecostés. Hablaban cada uno en diferentes lenguajes y que estaban declarando las maravillas de Dios. Okay, estaban declarando las maravillas de Dios. Ok, vamos a continuar. Ahora, terminando esa primera parte, había una acusación. ¿Sí? La acusación es que todos estaban borrachos. También voy a hablar de esto, porque esto también no es controversial, pero esto también existe en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han oído de gente decir, están borrachos en el espíritu? O están borrachitos en el espíritu. En inglés se dice drunk in the spirit, porque también existen en inglés. ¿Ok? Ninguna parte de la palabra de Dios vas a encontrar tú la frase borracho en el espíritu. En ninguna parte de la palabra de Dios, Dios dice que se pongan borrachos en el espíritu. De hecho, dice la palabra de Dios que estemos llenos del Espíritu. Pero nunca dice que estemos borrachos o que yo esté. ¿A poco Dios va a usar las cosas del mundo para glorificarse? ¿A poco Dios va a usar algo de borrachismo, de alcohol que destruye vidas para glorificar al Hijo de Dios? Ninguna parte en la Biblia dice que estemos de estar borrachos en el Espíritu. Dice que estemos llenos. Dice, no estén borrachos. Dice, pero están llenos. Y muchos han tomado esta parte del texto y dicen, bueno, es que parecían que estaban borrachos. Estaban así, caminando, hablando en lenguas. Eso no dice el texto. Lo que dice que los que criticaban decían, están borrachos. Es lo que dice. Que los que criticaban, y hablamos de los que critican, recuerdan que siempre van a haber criticones. Entonces, dice Pedro, yo tengo que corregir esto que están diciendo porque lo que están diciendo está mal. Verso 14. Wow, ya entiendo ahora por qué se cansan ahí los que están gritando. ¿Alguien tiene un pañuelo? Ya empecé a sudar, yo también. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio. Y dice, y oíd que mis palabras, porque estos no están, ¿qué? Ebrios, no están borrachos, dice, como ustedes suponéis. ¿Ah? Eso es crítico ahí. Como ustedes suponéis, pues es la 3:00 hora del día. ¿Saben lo que está diciendo Pedro? Es las 9 de la mañana, guys. No sean ridículos, ¿ok? No sean una bola de ridículos. Son las 9 de la mañana, no están hasta el tronco, ¿ok? Luego el verso 16 dice más, esto es lo que he dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Vuestros jóvenes, ¿qué? Verán visiones, y vuestros ancianos, ¿qué? Soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, ¿qué? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré pródigos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y me encanta el verso 21. Y todo el mundo lo debe de subrayar. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es hermoso. ¿Quieren una explicación? Les dice Pedro de lo que está pasando. ¿Quieren que yo les explique lo que está pasando? Entonces aquí les va, dice Pedro. Primero, esto y lo que Pedro dice ahorita es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entendamos esto. Pedro está inspirado por el Espíritu Santo, Pedro está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Porque acabamos de ver el Espíritu Santo ser derramado, ¿correcto? Pedro lo que está diciendo aquí es inspirado y lleno del Espíritu Santo. Entonces dice él, y me encanta también, bien rápido, ¿qué es lo primero que Pedro hace para dar la explicación de lo que está sucediendo? Los lleva a la palabra de Dios. Si ustedes notan, para dar la explicación, los lleva a la palabra de Dios. Dice, esto es lo que profetizó Joel. Esto es lo que está escrito. Esto es lo que Dios escribió que iba a pasar. ¿Sí? Dios iba a derramar su espíritu sobre su pueblo
Y ustedes lo que están viendo ahorita es Dios obrar a través de su pueblo por medio del Espíritu Santo, como lo dice su palabra. ¿Sí? Me encanta lo que hace Pedro, porque Pedro le da la prioridad siempre a la palabra. Los apóstoles siempre le dan prioridad a la palabra. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Como les dije, el libro de los Hechos puede ser titulado el libro del Espíritu Santo. Es correcto. Vamos a ver el Espíritu Santo siempre obrar. Pero ¿qué dice Dios acerca de su palabra? Recuerdan en Salmos, no me acuerdo del Salmo, pero dice, elevo o tengo mi palabra sobre mi nombre. Okay. Entonces, ¿cuánta importancia le debemos dar nosotros a la palabra de Dios? Dios le da más importancia a su palabra que a su propio nombre. Pero muchos nomás quieren hablar del Espíritu y no ponen atención en la palabra. ¿Sí? Y luego dice en el verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Porque recuerden, fue este mismo pueblo. Ok, vamos a ver algo aquí poderoso. Una vez más, les quiero recordar, es un hombre que hace unos días estaba negando a Jesús, ¿recuerdan? Es un día que hace no mucho, 40 días antes, algo así, 3 veces le preguntaron, o lo acusaron de ser seguidor de Jesús y él lo negó, ¿correcto? Y ahora escuchen lo que dice este hombre, porque aquí nos va a dar un discurso bíblico, no solo a nosotros, pero a los varones israelitas que estaban ahí. Dice, varones israelitas, verso 22, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, pródigos y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esto es algo que ustedes han visto, dice. Esto es algo que ustedes saben. A este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Primero, me encanta lo que dice el hermano Pedro aquí. Dice, ustedes mismos son testigos de que Dios obró a través de este hombre. Eso es algo que ustedes no pueden negar. ¿Sí? Pero luego dice algo poderoso en el verso 23. Este era el plan de Dios. ¿Sí? Todo fue determinado por Dios. ¿Cuántas veces han oído ustedes que un falso maestro diga que la tarea que Jesús tuvo, que Jesús falló? ¿Alguna vez lo has oído? Yo lo he oído. Había un pastor en Corea que se llamaba Sang Myung Moon, de la iglesia más grande en todo el mundo. Tenía más de 100,000 miembros. Él decía que él vino a terminar lo que Jesús no terminó. De hecho, él decía que Jesús había fracasado. De hecho, no sé si ustedes han oído esto, pero el Papa, ¿cómo se llama el Papa de ahorita? ¿Francisco? Hay un video, búsquenlo. Él dice que Jesús fracasó, que Jesús era un fracaso. Okay. Que porque lo agarraron, lo crucificaron. Él lo dice. Jesús no fracasó. De hecho, Jesús tuvo la última victoria en esa cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Porque ahí Jesús derrotó ¿qué? La muerte. Y nos dio vida eterna a nosotros. Él no fracasó. De hecho, Él es nuestro campeón. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro campeón, nuestro salvador. Él nos rescata. Y entendamos esto. Esto es el plan de Dios, predeterminado antes de la fundación del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de Dios, dice Pedro. ¿Sí? Entonces va y les dice, ¿por qué es el plan de Dios? Dios escogió a Jesús y lo confirmó usándolo por medio de maravillas, ¿verdad? En el verso 22. De hecho, ¿ustedes recuerdan la conversación que Nicodemo tuvo con Jesús en Juan capítulo 3? Le dijo, dice ahí en el verso 1 de Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Él era un líder fariseo. Y se acuerdan cuando él vino de noche y le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, al menos de que Dios esté con él.
¿Recuerdan? Pedro los lleva ahí primero. Ustedes han visto los milagros, las señales, los pródigos. Ustedes saben de todo esto. No pueden decir que esto no es de Dios. ¿Correcto? No pueden decir que esto no es de Dios. Jesús Nazareno, dice Pedro, varón aprobado por Dios, que Dios confirmó porque lo usó poderosamente. Ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron y ustedes lo crucificaron. Wow, esto es poderoso. ¿Saben lo que cuando yo estaba leyendo el texto? ¿Saben lo que yo estaba esperando? Y yo conozco la historia, obviamente, ¿verdad? Pero tengo una imaginación. Todos tenemos una imaginación. Cuando estoy leyendo el texto, yo estoy esperando ver a los judíos apedrear a Pedro. No te voy a mentir. Yo estoy buscando, cuándo lo van a atacar? Porque ¿se acuerdan cómo se iban detrás de Jesús? Jesús nomás les decía una cosita y ya lo querían matar. Ya lo querían matar. Pero, no los veo hacer eso. Al menos no está escrito en esta parte del texto. Yo me pongo a pensar, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando Jesús decía algo lo querían matar? ¿Y por qué cuando Pedro está aquí parado no lo quieren atacar? La diferencia. Yo sé que Jesús estaba lleno del Espíritu, ¿verdad? De hecho, Él es Dios. Pero vemos aquí al Espíritu Santo entrar, ¿correcto? En Pedro, poderosamente. Si yo dije, el Espíritu Santo está controlando todo. El Espíritu Santo está controlando todo. ¿Sí me explico? Ok. Después en el verso 24 les dijo, al cual Dios resucitó porque era imposible que la muerte lo detenga. Yo me pongo a pensar, y esto es algo también que Pedro básicamente le está diciendo, ustedes saben de esto. Hay un autor, hay un histórico secular, se llama Josephus. Es un histórico secular judeo. De hecho, él escribió varias cartas. No varias cartas, varios libros históricos. Lo pueden buscar en el internet. Él mismo documenta, y él no es creyente, no era ni judío creyente y no era ni cristiano. Él era un hombre secular. Y él mismo documenta, Josefo. Él mismo documenta sobre la muerte de Jesús. ¿Ok? Y si tú lees el texto, dice, hoy crucificaron y hay mucho dolor o algo así en la ciudad porque hoy crucificaron a uno que dicen que era el Mesías. Algo así está en el texto. Pedro les dice, ustedes bien lo saben. Ustedes bien, todo esto que está pasando, ustedes lo saben. Y luego, ¿qué hace Pedro? Una vez más, los lleva a la palabra. Entonces vamos al verso 25 y los lleva al Salmo 16. Dice, porque David dice de él, ahora está hablando de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, les dice Pedro, se os puede decir liberalmente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado tus pies. Verso 33, si no lo has subrayado, subráyalo. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Wow, está poderoso. Eso está poderoso. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Una vez más, este hombre que estaba tímido, que había negado a Jesús, ahora se para delante de estos hombres. Yo estoy esperando ver cuándo los judíos los van a atacar. Y esa no es la reacción que vamos a ver, porque el Espíritu Santo está en control. ¿Sí? Pedro les explica que el rey David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no está hablando de sí mismo. ¿Sí? De hecho, les dice, la tumba de David todavía está aquí con nosotros. Y él está hablando de la explicación del Salmo 16.
Dice, la tumba de David está con nosotros. Y yo les puedo decir que yo soy testigo de la tumba de David. Yo la he visto. Yo he ido a Jerusalén. Ahí está la tumba de David. Hay un centro histórico donde tienen la tumba de David. Y si algún día vamos a Israel juntos, ahí la van a ver. Ahí está todavía la tumba de David. Yo me acuerdo cuando entramos, vimos fariseos modernos tirados sobre la tumba de David, llorando. Yo dije, wow, ¿qué están haciendo? Es como la idolatría. Yo dije, wow, y ahí está la tumba de David, del rey David. ¿Sí? David no ha resucitado. Entonces, ¿de quién está hablando David? Dice Pedro. Si David no ha resucitado, si David está muerto, David estaba hablando por el Espíritu Santo. Dice, no estaba hablando de sí mismo. ¿De quién estaba hablando? De Jesús, dice Pedro. De Jesús. Porque Él ha sido resucitado. Él no vio corrupción. Su cuerpo, y Él no se quedó en el Hades. David está en el Hades todavía. Ya no, obviamente, ¿verdad? Porque cuando Cristo resucitó, abrió las puertas del Hades y todos los que estaban ahí se fueron con Cristo Jesús. Jesús fue mandado por Dios, de hecho predestinado por Dios, dice Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Su palabra nos dice. Verso 37 dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! Esto para mí, este verso a mí me agarró. Y me agarra todavía, porque yo estoy acostumbrado a diferente reacción de los judíos fariseos. Yo estoy acostumbrado a una reacción diferente. Yo estoy acostumbrado a que quieren matar, quieren crucificar. Pero aquí el Espíritu Santo, corazón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? ¿Qué testifica la Biblia sobre la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que corta entrando y corta saliendo. ¡Wow! Porque cuando el Espíritu Santo está detrás de ti, guys, no podemos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te va a agarrar, te va a agarrar. Y te va a cortar entrando y te va a cortar saliendo, y entonces solo queda ese momento que dices, wow, ¿qué voy a hacer? Cuando Dios te revela, porque aquí el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús del Espíritu Santo en Juan 16:8? Y cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, ¿recuerdan? Y de justicia y de juicio. Tenemos estos hombres, personas, varones, mujeres, quién sabe quién estaban en toda la fiesta ahí, escuchando a Pedro, y el Espíritu Santo se está moviendo, la palabra de Dios está siendo predicada, y la espada de Dios está entrando y saliendo, y ellos llegan a ver su necesidad por un Salvador, o su necesidad por algo hicimos algo mal, matamos al Cristo. ¡Wow! ¿Qué condenación más grande existe en el mundo? Mataron al Cristo. Mataron al Salvador, al que Dios mandó para traer salvación, y nosotros lo matamos. ¿Y no esa era la acusación de Jesús cuando les dijo, ustedes matan a todo mundo que Dios les manda? Han matado a todos los profetas. Y al más grande, al unigénito Hijo de Dios, ellos lo mataron. Y el Espíritu Santo ahora oh my gosh, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Le preguntan a Pedro. Te puedo decir que también nosotros somos culpables. Te puedo decir que tú también pusiste a Cristo en la cruz. Te puedo decir que tú también eres culpable de matar al Hijo de Dios. Yo también. A lo mejor tú miras a esos judíos y te dices, wow, ellos sí la regaron. Inclúyete en parte de ese grupo. Porque todos hemos pecado contra Dios. Pero las buenas nuevas, que Él vino y murió en esa cruz voluntariamente para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Sí, mi pecado lo puso en esa cruz. Sí, mi pecado lo crucificó. Sí, mi pecado lo mató. Pero Dios lo resucitó y Él no vio corrupción y Él me salvó. Esas son las buenas nuevas.
Entonces, los judíos ahora presentados con esta situación, ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el verso 38, arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? ¿Alguien sabe? Darse la media vuelta. Si estás yendo de este camino, dice Pedro, ustedes iban por este camino en contra del plan de Dios, matando al Hijo de Dios, hablando mal del Hijo de Dios, arrepiéntanse. Entonces, ¿sabes qué? Hazte parte del equipo de Dios. El arrepentirse es cambiar la manera de pensar. Y tengamos mucho cuidado con esa palabra. Les voy a decir por qué. Yo estaba viendo un video no hace mucho que me enseñaron de un joven que estaba siendo juzgado. Y él clamaba, y lo estaban juzgando severamente. Yo me arrepiento, estoy arrepentido de lo que hice. Clamaba, estoy arrepentido de lo que hago. Pero yo me puse a pensar viendo eso, yo dije, no, tú estás arrepentido de que te cacharon. Una grande diferencia. Tú estás arrepentido de que te encuentras en esta situación. Muy diferente de lo que es el arrepentimiento bíblico. ¿Sí me explico? Porque el arrepentirse es cambiar tu manera de pensar, cambiar por el camino que vas caminando. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es porque te cacharon o porque te encuentras en una situación ahora, tú dices, ahora me arrepiento, Claro que te estás arrepintiendo porque no te gusta lo que te está pasando. Pero te podías verdaderamente haber arrepentido hace mucho tiempo y no estuvieras en esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Primero Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirás, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Y con muchas palabras, ¿qué? Testificaba, ¿de quién? De Jesús, porque es lo que hace el Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo testifica de Jesús, no se gloria a sí mismo, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta, ¿qué? Perversa generación. Nos encontramos en la misma situación hoy. Vivimos en una perversa generación, posiblemente aún más perversa. Vivimos en una perversa generación. Esta semana, no sé si ustedes saben, ¿cuántos escucharon las noticias sobre la iglesia metodista? ¿Saben lo que pasó esta semana? ¿Nadie? ¿Joe? ¿Sí oíste? Ok. Me dio tristeza. De hecho, Eric lo compartió en el segundo servicio. ¿Alguien oyó, dice, de lo que pasó? Y yo ya sabía a dónde iba. La iglesia metodista empezó hace años, los 1800, 1700 yo creo. La metodista, la anglicana, la Wesleyan, la presbiteriana, iglesias fundadas sobre la palabra de Dios. ¿Ok? Bien fundados sobre la palabra de Dios. Esta semana la iglesia metodista estuvo, creo que en Cleveland, Ohio, no sé dónde, tomando un voto que se iban a permitir pastoras gays en el púlpito y se iban a hacer matrimonios homosexuales en la iglesia. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que llegaron a ese lugar? ¿Cómo es posible que lo están considerando? Para empezar, ¿cómo es posible que tomaron ese voto cuando sabemos que Dios nos dice en su palabra que para Él es una abominación? Vivimos en tiempos muy perversos donde el enemigo ha entrado en la iglesia y por eso les digo que tanta gente critica Calvary Chapel, que nosotros no nos movemos en el Espíritu. No, sí nos movemos en el Espíritu y permitimos que el Espíritu se mueva. ¿Ok? Permitimos que el Espíritu se mueva. Si el Espíritu Santo se quiere mover, lo vamos a permitir que se mueva. Pero nosotros nos vamos a agarrar de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Porque si Dios dice algo que es pecado en su palabra, nosotros ahí estamos de acuerdo con eso. Es pecado. Y yo te puedo, y el error, lo peor de todo es que los que están ahí en el púlpito tomando este voto y diciendo, sí, claro, debemos de incluirlos a todos, le están haciendo lo que en inglés se dice disservice, no sé cómo se dice en español, no le están haciendo un servicio a la gente que realmente está buscando a Cristo. ¿Una qué? Una de sobra. Le están haciendo una de sobra. Porque les están engañando. Les están diciendo, no, está bien, Dios te va a aceptar. En vez de decirle, arrepentíos, arrepiéntete.
Porque ves, Dios ha establecido esto. Vente a los caminos de Dios. Ay, pero es que yo quiero caminar aquí en este camino y no es justo. Ya, hay veces no es justo. Pero Dios dice que no en su palabra porque no quiere que te lastimes. Dios dice no en su palabra porque ese no es el plan de Dios. Dios en el principio creó a Adán y a Eva. Les dijo que vayan y que multipliquen. No se puede multiplicar en una relación donde las dos personas del mismo sexo. Dos, la Biblia nos enseña que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. No hay novio, hay novio, novia, hay novia. El matrimonio es una imagen de lo que va a pasar con nosotros cuando venga el Señor. Y hay otras tantas cosas, no solo eso, hay tantas cosas, pero le están haciendo un servicio mal al pueblo. En vez de decirles arrepiéntanse, bautícense, reciban el Espíritu Santo. No, está bien, vengan. Dios te ama, Dios te va a aceptar. Ese es el diablo, right? So, vivimos una generación perversa. Pero es que yo quiero venir a Dios de mi propia manera. Ok, entonces estás cometiendo el pecado de idolatría. Has creado a Dios en tu propia imagen. Dios no es creado en tu imagen. Tú fuiste creado en la imagen de Dios. So, entonces alíñate con papá. So, Pedro, iglesia, da este poderoso mensaje. Y miren lo que dice el verso 21. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! De repente ya nos fuimos de 120 personas a 3,000 personas. ¿Siempre van a venir tantas personas a Cristo en un evento? No siempre. A lo mejor tú dices, pastor, Pedro en una prédica vinieron 3,000 y yo todavía ni traigo a uno a Cristo. No te des por vencido. Porque el mensaje sigue igual. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje sigue igual. El mensaje sigue igual. Y esta semana, y aquí voy a cerrar con esto. Esta semana, guys,